gran alegría y es un honor, en nombre de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, de poder brindar una nueva conferencia con un tema sensible, un tema que en nuestro país está muy vigente por el contexto del proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido. Ya hace unos meses, un equipo de nuestra institución, conformado por médicos, psicólogos, escribanos, han estado trabajando, profundizando en el tema y queríamos, aportar desde ACUPS para que todos pudiéramos seguir profundizando, reflexionando sobre un tema tan importante como es la vida. Quiero presentarles a nuestro equipo, que va a estar siendo los expositores, al doctor Arthur Hein, miembro directivo de la institución, al doctor Germán Chocho y a la doctora Sandra Armando Gon, miembros de nuestro equipo. Desde el lugar de la psicología tenemos dos psicólogas también de ACUPS, la psicóloga Joyce da Costa y la psicóloga Laura Hernández, y desde el lado jurídico al escribano Federico Baranzano. Realmente es un privilegio contar con este equipo de profesionales con mucha y vasta experiencia, y vamos a estar justamente hablando sobre la eutanasia, una reflexión médica, psicológica y jurídica frente a este debate que hay en el proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido en el Uruguay. Estamos muy contentos también de recibir no solo personas de Uruguay, sino que a lo largo de estas semanas en que se lanzó también de varios países de Latinoamérica, de la Alianza Evangélica Latina, del Instituto Haggai, de tantos países realmente están siendo parte y que le damos la bienvenida con mucha alegría desde Uruguay. Queremos decirles un poco la dinámica. Todos van a estar silenciados a lo largo de toda la conferencia, en esto de poder escuchar a los expositores, que va a ser en una dinámica de entrevista, de preguntas y de respuestas, ¿sí? Al final va a haber un lugar para responder a las preguntas. Ustedes pueden escribir en el chat las preguntas o opiniones que tengan, que nosotros iremos recogiéndolas a lo largo de la conferencia y al final van a ser respondidas por los expositores. Por otro lado, también queremos seguir en contacto con ustedes y les pedimos que escriban en el chat justamente su nombre, WhatsApp y correo electrónico, para así de esa manera podemos seguir invitándolos a las conferencias próximas que vamos a tener y también a todas las actividades de la asociación ACUPS. Sin más, damos comienzo entonces a esta conferencia y le doy lugar al doctor Jorge Patpatian, fundador de ACUPS, de esta institución, y junto a Jorge vamos a estar llevando adelante la dinámica de preguntas. Gracias, Gloria, es un gusto estar en esta noche con cada uno de ustedes. Bienvenidos todos desde toda nuestra América Latina, y me consta también de los Estados Unidos, que estoy viendo algunos colegas, conocidos y amigos del Uruguay. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos en esta noche. Un tema que en el Uruguay ha sido un debate desde el 11 de marzo del año 2020, 2 días antes de que se declarara la pandemia en todo el Uruguay. Apareció un proyecto de ley acerca de eutanasia y suicidio médicamente asistido, y ante la opinión pública, nosotros también, como una organización de profesionales y con un sesgo antropológico específico, como es nuestra perspectiva cristiana, queremos dar también desde el punto de vista médico, jurídico y psicológico hoy algunas consideraciones sobre esto que la Asociación Médica Mundial, los códigos de ética médica, siempre han declarado. 5 siglos antes de Cristo ya era éticamente inadmisible que los médicos pudiéramos intervenir para producir una maleficencia en la vida de nuestros pacientes. No obstante eso, en el año 2012, ustedes saben que hubo un plebiscito médico nacional, y ese plebiscito, en más de un 80%,
de la población de los galenos en nuestro país declaró que la eutanasia en los artículos 46 y 48 era contraria a la ética de la profesión. No obstante, ese cambio fue transformado en una ley, la ley 19.268. En estos 2 últimos años, hoy el cambio cultural médico, que consideramos que no ha sido muy significativo, pero que este proyecto de ley pone en nuestro entendimiento, en nuestra reflexión, la posibilidad de decir sí o no a la eutanasia. Y es justamente esto lo que queremos compartir con ustedes acerca de una serie de preguntas que ya Gloria, la psicóloga Gloria Hernández, va a comenzar con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta queremos hacerle justamente es, ¿qué es y qué no es la eutanasia? ¿No? La doctora... Sí, Sandra. Gracias. Bueno, la eutanasia en realidad es una acción encaminada a producir la muerte de un paciente, con consideraciones en los proyectos de ley respecto de bajo qué condiciones debería darse esa petición, en fin, detalles técnicos que luego podemos examinar, pero de última es importante establecer de qué estamos hablando, ¿verdad? Definir términos para que resulte claro para todos. Es muy importante que toda nuestra población esté interiorizada del significado de esta palabra y de esta acción. Así que, como decimos, hay una relación directa de muerte del paciente realizada esta acción y una relación de causa-efecto, ¿verdad? Me preguntan también qué no es eutanasia. No es eutanasia la detención de tratamientos, el retiro de prácticas o de tecnología que están en pacientes críticos prolongando la vida biológica, cuando en realidad ese paciente se encuentra en una etapa paliativa, irreversible, y cuando esas prácticas no van a determinar una mejoría en la calidad de vida del paciente o una recuperación de funciones, ¿verdad? Entonces, concluiríamos diciendo, no es eutanasia permitir morir aliviando, porque eso es lo éticamente admitido hasta hoy, mundialmente e históricamente admitido. También podemos decir que la eutanasia no es un acto médico. No es un acto médico como bien lo establece el biólogo y profesor adjunto de bioética español, Emilio García Sánchez, a un año de haberse legalizado la eutanasia en España. Él dice, un acto médico es prevenir, diagnosticar, pronosticar y tratar una enfermedad. Esto por definición no es un acto médico. Y nos dirán, bueno, pero ¿cómo concebimos una muerte digna en estos pacientes? Bueno, entendemos que morir con dignidad en forma... morir con dignidad está considerado en nuestra ley, la ley 18.335, en su artículo 17, de los derechos de los pacientes, donde se establece que morir con dignidad es morir en forma natural, en paz, indolor. Dice, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin, eutanasia, o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existen razonables expectativas de mejoría. Esto es lo que se conoce como utilidad terapéutica. Y decimos, como médicos, la medicina actual no necesita, para permitir la muerte digna de nuestros pacientes, no necesita recurrir a la eutanasia, ¿verdad? Esto contraviene el principio ético de no maleficencia y
a su vez consideramos que la habituación social y el activismo pro-eutanásico, la seducción de que ser eliminado es tu derecho, parece bloquear cualquier sentido crítico sobre el acto en sí mismo. Bien, Sandra, quisiéramos saber también, porque como tú sabes, todos sabemos, el debate sobre este proyecto de ley tiene que ver con la eutanasia y el suicidio asistido. Entonces, ¿podrías definir también qué es el suicidio asistido para todos nosotros? Vamos vamos a presentar una placa donde, para que pueda ser seguida por ustedes, la definición que la doctora Marta Bove en una ocasión presentó ante FEMI, diciendo que el suicidio médicamente asistido es la actuación de un profesional sanitario que proporciona, a petición expresa y reiterada de un paciente capaz y con una enfermedad irreversible que le produce un sufrimiento que consideran aceptable, y que no se ha conseguido mitigar de otra forma, proporciona los medios intelectuales o materiales imprescindibles para que pueda terminar con su vida, suicidándose de forma efectiva cuando lo desee. O sea que estamos hablando, como bien decía la pregunta, de suicidio. Médicamente asistido, pero suicidio al fin. Gracias. Gracias, Sandra. Hoy se habla mucho de cuidados paliativos. Eutanasia y cuidados paliativos, ¿se complementan o se oponen? Muy bien, buenas noches para todos. Es un gusto, un privilegio poder estar compartiendo con ustedes en esta jornada tan importante y un tema tan debatido en este último tiempo. Antes de entrar a contestar la pregunta, cuidados paliativos y eutanasia, si son complementarios, quisiera definir con ustedes qué se entiende por cuidados paliativos a través del concepto estipulado por la Organización Mundial de la Salud, el cual establece que los cuidados paliativos son un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, en el cual se enfrentan a problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales, que incluye la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, la evaluación y tratamiento del dolor, y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Es importante el tema de los cuidados paliativos y eutanasia, dado que hay mucha desinformación en nuestro país. Como hoy, ante antelación, Sandra estaba comentando estos conceptos. Hay una encuesta realizada por el Sindicato Médico de Uruguay en junio de 2020 a la población general, en la cual establece que solamente el 22% conoce solamente la ley sobre derechos y deberes de los pacientes, y un 6% conoce acerca de la ley de anticipada voluntad. Entonces, si habrá que discutir, si habrá que informarnos antes de tomar una postura sobre eutanasia. Creemos que los cuidados paliativos y la eutanasia no son complementarios, dado que al legalizar la eutanasia abre la puerta a una muerte anticipada y que en cual los pacientes no pedían ni se planteaban esta opción. Todo ser humano tiene derecho a morir sin sufrimiento, a morir en paz, a morir acompañado, a morir de forma natural, y eso se logra a través de los cuidados paliativos. Ofrecer el acceso a la eutanasia antes que los cuidados paliativos establece una injusticia social, en el cual no es progresista, sino que es retrógrada, o sea que estamos retrocediendo en el tiempo, o como hoy un poco decía Parpatian al inicio. Establece un camino que es más rápido, más fácil y económico. No se le da valor al sufriente, que ese es el concepto cuando hablamos de dignidad. A su vez, en el caso de que un médico garantice a un paciente posibilidades de tratamiento y el paciente opte por los cuidados paliativos, el médico en muchos de los casos no se lo puede ofrecer, por lo cual establece una inequidad. Aproximadamente 4 de cada 10 uruguayos hoy no acceden a los cuidados paliativos en nuestro país. A su vez, si se aprueba este proyecto de ley, corremos el riesgo de que
se destinen menos recursos a los que cuidan, se destinen menos recursos a investigar sobre el tratamiento del dolor y la investigación de nuevos fármacos para el tratamiento del mismo. Y esto es lo que ha pasado en muchos de los países en el cual la eutanasia hoy es legal. A su vez, la población más vulnerable y más carenciada, que presenta menor accesibilidad a los cuidados paliativos, pueda estar condicionada a decidir por la eutanasia como única opción. Los cuidados paliativos son un equipo multidisciplinario en el cual abordan el problema del paciente y de sus familiares de diferentes miradas, en el cual hay asistentes sociales, psicólogos, médicos, acompañantes espirituales, en el cual aborda el tratamiento del dolor de muchas formas que puedan existir. Por ejemplo, puede haber un paciente en el cual tiene un dolor que no es insoportable, pero sí puede estar viviendo un sufrimiento emocional que es más incapacitante que el dolor que tiene, que lo hace ver una realidad oscura y sin salida. Aún así, los cuidados paliativos ofrecen de manera integral la ayuda al paciente y a sus familiares en el acompañamiento de las enfermedades. Hay muchas formas de aliviar el dolor, pero nunca matar al paciente tiene que ser la opción. Hoy Sandra hablaba de los principios de bioética, en el cual son la autonomía, no maleficencia, beneficencia y la autonomía. El que tiene mayor jerarquía de todos estos principios es el de no maleficencia. El médico tiene por fin no hacer daño al paciente. Esto establece también los cuidados paliativos. A su vez también nos podríamos preguntar, ¿se podría abrir la puerta de la eutanasia en aquellos casos en los cuales los cuidados paliativos no puedan ofrecer un tratamiento? Hoy se sabe que entre el 95 y el 99% del dolor físico se puede aliviar a través de cuidados paliativos. Disculpen. Si pensamos en cuanto al sufrimiento emocional, esta ley se tenía que legalizar a toda la población en general. Pero también, nuevamente, recalcamos que los cuidados paliativos, a través de su equipo multidisciplinario, pueden abordar esta problemática. Hay un estudio que habla que de cada 10 personas que piensan en la eutanasia, 9 desisten al conocer los cuidados paliativos. Por eso es importante invertir, por eso es importante que la ley de cuidados paliativos, que está en tratativa en nuestro país, se considere mucho tiempo antes de considerar a los cuidados, a la eutanasia. Las personas no quieren sufrir a diferencia de no querer vivir. Considero que los médicos recién recibidos, los médicos generales, no contamos con la formación para poder abordar un paciente en el cual nos solicita el deseo de querer quitarse la vida a través de la eutanasia. Creemos que el perfil del egresado de Facultad de Medicina no establece a la eutanasia. En nuestra formación como médico no se establece o no se nos enseña cómo se debe matar a un paciente. Si se legaliza este proyecto de ley, se está yendo en contra a los derechos humanos, a la Constitución y al Código de Ética Médica de nuestro país. El artículo número 1 de los derechos humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Por eso, todo ser humano, por serlo, tiene dignidad, que es el valor supremo de la sociedad. Los demás tienen deberes frente a mí, y es que no me maten. A su vez, la Asamblea Médica Mundial en 2019 ratifica el derecho a la eutanasia, y a su vez pone especial preocupación en aquellos países en los cuales es legal. A su vez también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que los gobiernos deben asegurar un especial interés en los cuidados paliativos y haber abordado el tema con seriedad antes de poder pensar en la ley de eutanasia. Si la eutanasia y el suicidio asistido se legalizan, el Estado, que debe de velar por la dignidad de todos por igual, pasaría a velar por la dignidad de algunos. El derecho a la vida tiene un núcleo esencial, y es que no me maten. Si hay alguien que puede matarme, entonces no existe un derecho a la vida. Gracias. Muchas gracias, Germán, por tu buena respuesta que has dado. Y
Yo no sé si podría resumir en un minuto más, muy brevemente, las consecuencias que traería entonces todo esto, ¿verdad? Porque reconocemos que Bien, legalizar la eutanasia y el suicidio asistido puede traer consecuencias. ¿Podrías un poquito explicarnos esto? bien. Es simplemente de este modo de ejemplo, aquí hay un mapa que muestra en los países en el cual es legal la eutanasia, que también es legal el suicidio asistido, y también los países en el cual el suicidio asistido es legal. Hay cuando los estados legalizan sobre la eutanasia, se establece algo que es inevitable, que es la pendiente resbaladiza. ¿Sí? Acá, a modo de ejemplo que traté de exponerles, es un gráfico en el cual tenemos una pendiente, ¿sí? Y tenemos dos fuerzas, la fuerza de gravedad y una fuerza de resistencia. Cuando la ley se aprueba, es como que tiene una masa con gran impulso que rápidamente puede llegar del punto A al punto D. ¿Sí? El ejemplo pionero en todo esto era Holanda. Para no entrar en mucho detalle con respecto a esto, hay algo que, para que pase el punto A, tiene que ver con el principio de autodeterminación de esa sociedad, el principio de inviolabilidad de la vida, el principio de autonomía y los movimientos pro eutanasia. Una vez que se establece la ley, que se generaliza a un público, trata de ser bien específico a un público en especial, como es parecido en nuestro país, el paciente tiene que tener plena voluntad de poder decidir, el enfermo tiene que ser terminal y a su vez también padecer dolores insoportables. Esto, a su vez, en Holanda, rápidamente, cuando se legalizó esta ley, en el poquito tiempo ya se violó el primer principio. Y es cuando un médico, doctor Chabot, generó eutanasia a un paciente que tenía una depresión severa. Y así también podemos seguir hacia abajo, en el cual se legaliza para casos no voluntarios, en el cual, por ejemplo, ha pasado también en Holanda en pacientes que tienen alteraciones, malformaciones congénitas, personas que están en coma, personas que están que tienen un deterioro cognitivo y no pueden decidir por sí solos, ¿sí? A su vez también ha pasado casos que se ha establecido para enfermos no terminales, o sea, un paciente que está pasando por un cáncer pero todavía no llegó a la etapa terminal, también puede solicitar la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Y también hay por motivos de muchas causas, el sentido de no querer vivir más, por una depresión severa, por una carga económica, por una carga familiar que ha llevado a que el paciente solicite la eutanasia. ¿De qué depende de que el punto A no llegue al punto D? Tiene que ver de esa fuerza de rozamiento que hablamos hoy, que es el valor de la dignidad humana, qué tanto peso tiene el valor, qué tanta solidaridad tiene el ser humano uno con el otro, y qué tanto tiene que ver ese respeto a la vida en esa sociedad. Y también qué tanto cumplimiento de la normativa tiene el Estado ante la sociedad. Y este es un aspecto importante porque en Bélgica, en Holanda, en Canadá, se ha cumplido la penitencia resbaladiza. En Estados Unidos, por ejemplo, que se permite el suicidio asistido, no ha avanzado tanto la pendiente. Uno de los pioneros es el estado de Oregon, en el cual hay una gran vigilancia de cumplimiento de la normativa por el Estado. Por eso no es que ha bajado tanta la pendiente. En Holanda, aproximadamente el 4,5% de las personas que han fallecido ha sido por causa de eutanasia. Al comienzo de que se legalizó la ley en 2002, eran más o menos 2.000 casos, hoy hay más de 7.000 casos de que solicitan la eutanasia. Más de 80.000 personas que han fallecido por eutanasia desde que se legalizó esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Y justamente también siguiendo en esta reflexión, la pregunta es esta, ¿no? ¿No resulta, para muchos, ¿no? Dicen que se considera un discurso ambiguo la habilitación de esta ley, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué para muchos es un discurso ambiguo la habilitación de esta ley? Y en realidad nosotros consideramos que es un discurso ambiguo desde el punto de vista de los conceptos que compartieron los compañeros, ¿no? Ya que
por un lugar se está queriendo habilitar una ley de eutanasia y suicidio asistido en el cual estamos poniendo fin a la vida de las personas y no de forma natural. Entonces, por un lado, se está promoviendo el que se puedan habilitar esas leyes, pero por otro lado, por ejemplo, tenemos una fecha próxima, el 17 de julio, en la cual se conmemora el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Entonces, desde ese lugar nosotros, por un lado, tenemos la ley que se quiere habilitar y por otro lado, esta conmemoración con campañas de prevención, siendo que si se habilitara tanto la eutanasia como el suicidio asistido, estaríamos directa o indirectamente poniendo fin a la vida de las personas, o dando los recursos para que esto se lleve adelante. Entonces, fíjense que con las cifras que tenemos en nuestro país, que ya de por sí se han incrementado últimamente, es difícil pensar que esto pueda bajar, sino que al contrario, las cifras se dispararían. Entonces, de ese lugar es como que vemos una contradicción en lo que se quiere habilitar y por otro lado estamos promoviendo la prevención de suicidio, cuando en realidad si se habilita esta ley de eutanasia, probablemente los números se puedan disparar. Entonces, de ese lugar es que creemos que es contradictorio, es como un doble discurso, en cierta forma. Esta contradicción entre dos personas que mueren por día por autodeterminación y una ley que promueva el suicidio asistido, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? ¿Algo más, Laura, te parece? Sí, buenas noches para todos. Gracias por participar del espacio y bueno, y de querer recibir esta información que no es menor, ¿no? Las estadísticas en Uruguay son muy altas. Nuestra primera causa de muerte externa en Uruguay no la habla, o sea, no se habla porque está como todo esto de que a veces hay efecto contagio, pero es muy importante y por eso el 17 de julio se está haciendo la prevención del suicidio y se está como conmemorando ese día para concientizar, pero están muriendo más o menos 723 personas al año solo por suicidio, entre 2 o 3 uruguayos, y más hoy que hay un pico, hay un pico en el 2002, en la crisis de Uruguay, que Uruguay tuvo una crisis económica, la gente se suicidó como mucha, en masa, y ahora en este momento estamos en el mismo pico de la crisis del 2002. Entonces eso habla de una razón, ¿no? En esto de que compartían también los compañeros de los cuidados paliativos, también en los cuidados hay un área que también se embarca, que es la espiritual, y es que las personas están necesitando también, ¿no? Todo lo que es psicológico, médico, espiritual, y Uruguay lo está mostrando con las cifras altísimas, y lo que provocaría en esto, o sea, esta ley, el legalizarla, provocaría seguramente una libertad emancipada de suicidios, que ya las tenemos, porque de hecho muchos mueren por suicidios en Uruguay, más que por accidentes de tránsito, que es bastante alta también, es más por suicidio, y si le seguimos dejando a esta ley que sea una ley y no enfocarla en otras situaciones y en otras leyes que capaz que sí están buenas, que se refuercen, como cuidados paliativos, como la ley de salud, más accesibilidad. Hoy por hoy, la Latina tiene la tasa del 20,6% de suicidio, así que imagínense que estamos en un ranking alto y en una peligrosidad, ¿no? La eutanasia y el suicidio asistido va a abrir puerta a que en lugar de poder acompañar los procesos de las personas y lo emocional y todo lo que implica la enfermedad en sí de la depresión, que Uruguay está como bastante en eso, vamos a terminar perdiendo ahí una parte que tiene que ver con que seguramente esto se va a disparar la cifra, como decía mi compañera Joyce. Así que bueno, es muy contradictorio también, dejarlo claro eso, que las cifras son. Después tenemos como algunos otros cartelitos, Germán, no sé si están ahí, que pueden ver las estadísticas más de lo que fue hasta el 2020, que ya venía con un pico del 2022, y ahora, la próxima, tenemos del 97 al 2021, el año pasado, con plena pandemia, y bueno, y hoy 2022, que ya todavía no están como actualizadas, pero ya se están que el pico llegó a ser. Y bueno, y mostrarles a Uruguay los rangos de colores me pareció importante que queden
a la vista cuánto está siendo afectado Uruguay con todo esto de la depresión y el suicidio. El rojo, que es Rocha, es el departamento de nuestro país con más alto índice de suicidio. Imagínense, tenemos los naranjas, son los que le siguen, los naranjas oscuros, los naranjas claritos son los que continúan, y los amarillos serían los que no están todavía en zona de riesgo. Pero no dejan de mostrar la realidad de Uruguay, ¿no? De que el suicidio asistido sería como despegue ahí para poder acrecentar esto. Muchas gracias, Laura. También la ley, cuando habla mucho lo del sufrimiento insoportable que menciona el proyecto de ley, refiere solo al dolor físico, también puede corresponder al dolor psicoemocional y aún moral. Estamos aquí con psicólogas. A ver, ¿qué piensan de esto, ¿no? Desde el sufrimiento insoportable que menciona la ley? Sí, en realidad, como tenemos una mirada integral de lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, no solamente miramos lo biológico, el dolor físico, ¿no? Frente a una enfermedad o una enfermedad terminal, sino que también miramos todos los aspectos, ¿no? El aspecto emocional, ¿no? Que muchas del dolor, del no poder hacer tal cosa, o de sentirse limitado, o desde la persona ya verse en su etapa final de la vida, que eso también genera un sufrimiento. Ya de por sí la persona, desde el momento que tiene un diagnóstico con una patología, una enfermedad terminal, irreversible, ya de por sí tiene un impacto en la persona y bueno, y también en el entorno, ¿verdad? Entonces eso ya de por sí genera un sufrimiento. Y después, bueno, en el proceso, en el avance de la enfermedad, también desde las limitaciones, desde lo que ya la persona no puede hacer, ¿no? Se siente limitado, ya hay cosas que antes podía hacer y ya no, ¿no? Y a eso también le sumamos el dolor sí físico por la propia patología que el paciente pueda estar pasando, ¿no? Entonces nosotros desde nuestro lugar hacemos énfasis en que el paciente pueda tener, bueno, los cuidados paliativos, el apoyo psicoemocional para la persona y también para el entorno, ¿no? También en esto del finalizar su vida de una forma digna. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que abarca esto de finalizar su vida de una forma digna, ¿no? Poder morir en paz consigo mismo y también con el resto, con el entorno, porque muchas veces el sufrimiento viene más desde el lugar de lo que dijo, de la preocupación de cómo van a seguir los demás, ¿no? Porque muchas veces esas personas son el sustento del hogar o son como el pilar de la familia, entonces muchas veces la persona, sabiendo que lo más próximo que tienen es la muerte, ya desde ahí genera una preocupación, un sufrimiento. Entonces de acá también pensamos en los que son los rituales, por ejemplo, previo, ¿no?, a que la persona deje de existir. Entonces, para que la persona pueda morir en paz, como estos rituales, por ejemplo, de el poder tener un acercamiento a sus familiares, a su entorno, ya sea para pedir perdón en caso de que sea necesario, porque muchas veces el sufrimiento viene por eso que me voy a llevar y que no lo estoy pudiendo poner en palabras. Tal vez el pedir perdón, el poder agradecer a los demás, el poder honrar a los demás. Y muchas veces eso es lo que genera un sufrimiento en la persona. Y no es un dolor físico, sino desde lo emocional, desde lo moral, por lo que no estoy pudiendo hacer. Entonces, de nuestro lugar es importante poder generar esos espacios, que el paciente tenga el acompañamiento, que su familia tenga el acompañamiento, pero también habilitar y acompañar para que esto del morir de una forma digna implique poder finalizar su vida en paz consigo mismo y con su entorno, con su familia. Y aquí hay un elemento también, bueno, no menor y importante, que es el sufrimiento, ¿no?, que va más allá del dolor físico, que comprende un sentimiento de la falta de propósito y del sentido de la vida. Si mi vida tiene un propósito, ese sufrimiento también va a tener un propósito. Pero cuando yo no tengo un sentido para mi vida, ese sufrimiento se padece en gran manera, ¿no? Entonces,
más cuando la situación es irreversible, ya sabemos que la persona va a tener un final por esa situación, por esa enfermedad. Entonces, de nuestro lugar, lo que podemos hacer es acompañar a las personas para que puedan hacer ese proceso de la mejor forma y que puedan tener un término de su vida de una forma digna, en paz. Saben que el sufrimiento, hay un autor que dice que deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Cuando mi vida tiene un sentido, ya ese sufrimiento deja de ser algo que yo padezco. Saben que de la logoterapia, por ejemplo, se intenta, no es tanto desde el ser humano lo que más le importa, la preocupación más importante del ser humano no es tanto evitar el dolor ni tener el placer, sino realmente buscarle y encontrarle un sentido a la vida. Y ahí también podemos tener presente lo que es lo espiritual, porque también somos seres espirituales. Entonces el sentido de la vida también pasa por mi creencia o la fe que yo tengo. Desde ese lugar es que nosotros pensamos y creemos que el dolor no es solamente un dolor físico, sino un dolor emocional, psíquico, que muchas veces hasta puede ser peor o más grande que el dolor físico en sí. Y qué importante esto que decís, Joyce, ¿no? Y también tomando la logoterapia, que toma el ser integral, que somos cuerpo, mente, emociones, seres relacionales y espirituales. Y Víctor Frankl, el fundador de la logoterapia, decía, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y cuando pensamos en esto del sufrimiento insoportable, como lo escribe la ley, realmente es soportable el dolor cuando el ser humano le encuentra un sentido, hay un para qué, hay algo. Entonces cambia la mirada, ¿no? En esto que realmente la mirada del dolor, de la enfermedad, de la vida y de la muerte, desde la visión que tenemos de que todo tiene un sentido y un propósito. Muchas gracias, Joyce, por esa aportación, que es muy importante, de acuerdo como la ley está escrita, desde el sufrimiento insoportable, ¿no? Es soportable cuando se le encuentra un sentido. La siguiente pregunta está dirigida a la doctora Sandra Armandugón, pero antes de formularle la pregunta, para los que se van integrando en los minutos posteriores al inicio, queremos decir que estamos dejando en el chat algunas preguntas, así como también sus nombres, sus celulares, para que tengamos los registros de ustedes y podamos invitarlos para las siguientes actividades que siempre tenemos una vez por mes, los segundos lunes de cada mes a la hora 8 p.m. de Uruguay, y luego lo extendemos a toda América Latina, así que bueno, queremos decirles que pueden dejar sus nombres aquí también y preguntas que tengan. Sandra, si fuera una cuestión de libertad personal la eutanasia, como se habla, claro. No solo sería cuando la persona padece una enfermedad terminal, ¿verdad? Y sufre. Claro. Y la pregunta, ¿es realmente libre cuando una persona padece? ¿Está en su juicio cabal, en condiciones para poder decidir sobre quitarse la vida, pedir eutanasia? Creemos que no, ¿verdad? O sea, la libertad obviamente que la tenemos, pero hay limitaciones a la libertad. Desde luego que si una persona está gravemente enferma, tiene condicionantes de índole física y anímica o emocional a lo que podría ser hacer de manera libre su voluntad. Entonces, debemos cuestionarnos realmente hasta qué punto una persona es realmente libre si no se han considerado, digamos, todas las posibilidades de aliviarle, de que esta persona se sienta tranquila, en paz, sin dolor, desde todo punto de vista, ¿verdad? Realmente, digo, se embandera mucho la libertad de la persona, desde luego que sí. Tampoco debería reducirse todo esto a una consigna, como que quienes no apoyamos la eutanasia estamos
de alguna manera negando o estamos en contra de la libertad, pero realmente cabe preguntarse y reflexionar en torno a este aspecto de la libertad de una persona que está en un sufrimiento extremo. Creemos que desde luego se impone aliviar de todas maneras ese sufrimiento. Y al respecto recién hablaban del dolor. Yo me voy a referir ahora a algún aspecto del dolor físico. O sea, ¿qué sabemos de parte de los paliativistas? En realidad, más del 90% de las personas que requieren sedación paliativa no la van a recibir por dolor físico, que es controlable por los métodos analgésicos que se conocen, que manejan hasta el día, sino que en realidad son otras las causas en general por las cuales, mediante consenso con el paciente y la familia, se llega a la sedación paliativa. De manera que tenemos que preguntarnos realmente este ejercicio de la libertad, hasta qué punto realmente en esas personas en que se permite defender su derecho por ser libres, lo están haciendo en su totalidad. Muchas gracias, Sandra. Cuán profundo, ¿no? Todo esto. Una pregunta también, ¿no?, que surge al equipo es, ¿una persona tiene derecho a disponer de su propia vida? Bueno, acá tenemos un profesional del derecho, que es el escribano Federico Baranzano, así que adelante, Federico. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Bueno, el tema de si una persona tiene derecho a disponer de su propia vida, es todo un tema muy, muy complejo, ¿no? Pero no hay, yo fijándome bien allí en las declaraciones de derechos humanos, allí la Declaración Universal de Derechos Humanos dice en el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida. En ninguna parte del articulado, que son 30 artículos, se establece que la persona tiene derecho a la muerte, sino que tiene derecho a la vida. No a disponer de la vida, sino a la vida, y no tiene derecho a su vida, sino a la vida. O sea, no es que la vida sea de uno, sino que la vida es la vida. Entonces aquí, inclusive el artículo 30 de esta Declaración Universal dice que nada en la presente declaración se puede interpretar en el sentido de darle derecho a alguna persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de estos derechos. O sea, en la medida de que una persona quiera disponer de su derecho a la vida, no estaría permitido por la Declaración de Derechos Humanos a poder hacerlo, porque justamente estaría suprimiendo un derecho que está estipulado en la propia Declaración de Derechos Humanos. Lo mismo ocurre con la declaración con la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que habla que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, ¿no? A que se respete la vida de la persona. Ni que hablar cuando venimos ya para Uruguay mismo, el artículo 7 de la Constitución de la República dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida. O sea, el Estado no puede garantizar que los habitantes de la República tengan derecho a ser protegidos en el goce de su muerte, sino en el goce de su vida. O sea que, en realidad, conforme a las disposiciones legales o inclusive de derecho internacional, lo que se está protegiendo y respetando es el derecho a la vida y no el derecho a disponer de la vida. Por lo tanto, se puede decir que una persona no lo puede hacer. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué pasa con las personas que intentan suicidarse? Bueno, el punto aquí es, ¿por qué no es penalizado el suicidio? Que una persona dispone de su vida. Bueno, el punto acá, si no es penalizado el suicidio, más que nada es un tema de política legislativa, porque el legislador entiende de que no debe penalizarse esa conducta, pero eso no quiere decir de que, a contrario sensu, se estaría dando el derecho a que una persona disponga de su vida. O sea que se podría
decir de que un individuo, por lo menos en este país, no tiene el derecho a disponer de su vida. Inclusive, si uno lo mira desde un punto de vista hasta ontológico, el derecho a la vida es un derecho inherente a la persona. O sea, si no tenemos vida, no hay persona, ¿no? Entonces, sí, nosotros buscamos proteger el derecho a la muerte, estamos protegiendo el derecho a no ser, a no existir. Por eso es que la legislación, por lo menos aquí en Uruguay, no estaría permitiendo el derecho de disponer de su propia vida. Gracias, Federico. Gracias por tu respuesta. Ahora, ¿una persona tiene derecho a pedirle a otra a que le quite la vida entonces, o ese derecho no es posible? Desde el punto de vista ético estamos hablando, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista legal, una persona puede pedirle a otra, o tiene el derecho a pedirle a otra que lo mate. Vamos a decirlo así, vamos a decirlo así, ¿no? Porque en la medida de que uno no puede disponer personalmente del derecho a la vida, tampoco puede pedirle a otro que disponga de su vida, ¿no? Inclusive tampoco, como hay otros derechos humanos que son inherentes a la personalidad humana, por ejemplo, el derecho a la libertad. Una persona no puede pedirle a otro que lo esclavice, tampoco le puede pedir a otro que lo torture. ¿Por qué? Porque son actividades o conductas que están en contra de la personalidad humana, y por ende atacan lo que es inherente al ser humano. Por eso se puede decir que nadie tiene derecho a pedirle a otro que le quite la vida. Muchas gracias, Federico. Y la otra pregunta, la última pregunta, ¿no? Si realmente se reúnen las condiciones para que la solicitud sea firme del paciente, ¿no? ¿El paciente está en condiciones reales de tomar esa decisión libremente? Bueno, un poco ya lo hablaron, creo que entre Joyce y también Sandra, sobre lo que los proyectos de ley, cualquiera de ambos, hablan sobre cuándo conforme a ellos, a esos proyectos, se daría lo de la eutanasia. Entonces, habla de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, ¿no? Y que a su vez pueda manifestar en forma libre, seria y firme su voluntad de poner fin a su vida. Ahora bien, una persona que está en una situación en la cual tiene una patología terminal, irreversible, incurable, o sea, que emocionalmente hablando está sumamente afectado, inclusive se habla allí de una aflicción, habla de aflicción, habla de sufrimientos insoportables, o sea, todo eso ataca, se podría decir, un discernimiento libre de lo que realmente la persona quiere. Entonces, es difícil poder comprender de que una persona en una condición así pueda disponer de poder decirle a otro, mira, sinceramente quiero ponerle fin a mi vida. O sea, es una decisión que aparte de ser difícil de tomar, vieron que inclusive el artículo 3 dice seria y firme. O sea, que ¿cómo un médico puede determinar que la voluntad de alguien es una voluntad seria, es una voluntad libre, es una voluntad firme? Porque tengamos en cuenta algo, conforme a los proyectos de ley, en ningún momento se le da intervención al Poder Judicial para que determine si realmente el consentimiento que puede dar la persona puede ser libre, serio y firme. O sea, tan solamente un médico tiene que evaluar si realmente la persona puede hacerlo. Entiendo yo que en situaciones de extrema aflicción, de un dolor insoportable, es muy difícil y prácticamente imposible que una persona esté libre para dar una
un consentimiento de poner fin a su propia vida. Muchas gracias, Federico. Bueno, ha finalizado este conjunto de preguntas y en esta entrevista realmente excelente de los expositores, cada uno desde sus disciplinas, desde lo médico, lo psicológico, desde lo jurídico, ¿no? Poder poner, y ese era el deseo nuestro, sobre la mesa el tema para poder reflexionar y tener realmente opiniones basadas en el saber, en la experiencia y en la trayectoria de cada uno de estos profesionales, ¿sí? También a lo largo de la conferencia hubieron muchas expresiones, opiniones, también, bueno, algunas preguntas. Por ejemplo, una de ellas decía, ¿pueden los médicos, que como todos seres humanos pasibles de equivocarse, en el diagnóstico y sobre todo después en el pronóstico, ¿no? Frente a un diagnóstico complejo, ¿no? Hacía esta pregunta Andrés Mauricio, ¿no? Me gustaría hacer comentarios, sobre todo del punto a los médicos presentes. Muy bien. Sí, perdón, es uno de los argumentos, la posibilidad del error médico, ¿verdad? Germán. Sí, exactamente. En Uruguay, actualmente a veces no es tanto como, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, que se manejan muchos, en los pacientes terminales, el tema del pronóstico. Como dicen, tanta cantidad de meses, cuánto falta de vida a ese paciente. A veces en Uruguay se estima por el tipo de tumor o el tipo de cáncer, qué probabilidad tiene de tal sobrevida a tanto tiempo. Pero muchas veces en Uruguay no estamos muy acostumbrados a realizar pronósticos. Y a veces el error médico también es inherente a la profesión médica. Y puede existir. Muy bien, muchas gracias, Germán, y Sandra, por la respuesta. Seguimos con las preguntas. Y comentarios. Nadie tiene el derecho de matar. La vida es una dignidad humana. Estamos de acuerdo completamente, ¿verdad? Que nadie tiene el derecho de matarse ni de matar a otra persona, y una vida es digna. Y no es digna por lo que tiene, ni por lo que rinde, ni por la eficacia, sino que es digna desde el momento mismo de la concepción hasta el último respirar. Y ese es el concepto que nosotros tenemos como asociación también y como profesionales, que no existen vidas indignas y vidas dignas. ¿Quién decide la dignidad de una persona? Los médicos no tienen el derecho ni la potestad de poder decidir que una vida es indigna, por lo cual merece la muerte, y una vida es digna, por lo cual merece ser seguida con la vida. Entonces creo que estamos en un terreno muy peligroso, nos ponemos en lugar donde no nos corresponde, así que entendemos que la dignidad humana es inherente al ser. El ser humano tiene dignidad propia, independientemente de su rendimiento, de su eficacia, de su edad, de lo que le falte o no, desde el punto de vista biológico, psicológico, intelectual, económico, etc. ¿Otra pregunta, Gloria? Sí, preguntaban, ¿qué paralelismo entre la eutanasia y el cóctel que se suministra? De eso se habla, ¿no? Y quiere aclarar eso. Yo puedo decir algo. Adelante, Artur. Artur, adelante. A veces en cuidados paliativos alcanza con administrar un opiáceo para calmar el dolor. Pero a veces la sed de aire, la agitación psicomotriz y confusión, los delirios, hacen inmanejable la situación para el enfermo y la familia. Y a veces se llega entonces en cuidados paliativos a lo que se llama la sedación paliativa, que es lo que hace el anestesista, por ejemplo, para operar, sacar de ambiente. Eso disminuye la alarma del cuerpo, disminuye su lucha, a veces redunda en una mejoría física en ese momento, a veces también acompaña el declinar de sus funciones. Pero la eutanasia no es solo sacar de ambiente, se hace directamente con otro fin.
Y yo quisiera agregar también, si me permitís, que la diferencia entre la sedación paliativa, que la realizan los paliativistas, y la eutanasia, es la intención. Es decir, en la eutanasia hay una intención y un objetivo único de matar al paciente. En la sedación paliativa, el único objetivo que se tiene es disminuir el sufrimiento del paciente. Una cosa es la intención de matar y otra cosa es la intención de disminuir el sufrimiento. Si a dosis terapéutica, dosis analgésicas, en la medicina paliativa, en la sedación paliativa, se produce la muerte, no se produjo eutanasia. Ni por dar morfina o dar un conjunto de medicamentos en un suero intravenoso signifique que eso es un cóctel líptico, porque eso sí sería eutanasia, porque tiene la intención de matar al paciente, y esa es la definición de eutanasia. Cuando los paliativistas hacen medicina paliativa, lo que hacen es sedación, es calmar el sufrimiento, poder prácticamente o en determinadas circunstancias la paciente al paciente, pero la intención nunca es matarlo. Cuando la intención es matarlo, estamos en el terreno de la eutanasia. Cuando la intención es evitar el sufrimiento, estamos en el terreno del cuidado paliativo, que es lo que una medicina de primera necesita en nuestro país, y solamente el 50, menos del 60% de la población tiene acceso a los cuidados paliativos. Voy a agregar a eso que decías, Parpatian, que eso establece lo último que hablabas, el principio de doble efecto, en el cual se busca la sedación del paciente sin causarle daño, estableciendo el principio sobre todo de beneficencia. Se hace por un bien mayor del que el paciente no sufra. Ahí está, muchas. Sí. Yo quisiera agregar una reflexión, ¿verdad? Que me suena que yo hacia el acto médico, o sea, acá se está de entrada esta acción, ¿verdad? La eutanasia, lo cual es totalmente contrario al motivo por el cual alguien decide la vocación y estudiar e investigar para ser médico, ¿verdad? O sea, se contraviene totalmente el sentido realmente de ser médico y de la medicina. La medicina jamás va a tener por objetivo producir la muerte de forma deliberada, atendiendo al derecho que se quiere esgrimir, ¿verdad? Entonces, yo pretendo salvaguardar la seguridad que un paciente debe tener, cualquier paciente, cuando está en relación con un médico. Me resulta incompatible considerar que al aproximarse un paciente a nosotros pueda tener en mente que así como nosotros vamos a cuidar de su salud, eventualmente podríamos producir muerte. Muchas gracias, Sandra. Hay una pregunta de Caterín que decía, para los médicos está el derecho a la objeción de conciencia. ¿Te aplicaría en este caso? ¿Y enfermería? Bueno, ¿cómo sería? Pues gracias por esta pregunta también. Adelante, los expositores. Sí, supuestamente aplica la objeción de conciencia, pero esto trae del punto de vista práctico unas dificultades que no están en absoluto pensadas ni consideradas. O sea, figúrense ustedes en la situación de medio rural del país, en la cual el médico tenga conciencia, o sea, plantea realmente imposible de imaginar, ¿verdad? Y creemos que eso no es suficiente por lo que decíamos, porque no atañe a cada uno de los médicos, atañe a la profesión médica y a la medicina este tema. Tenemos otro comentario, gracias Sandra, tenemos otro comentario aquí. Estamos en nuestro país avanzando en programas de desarrollo de la cultura de la muerte, con signo de interrogación. Sí, evidentemente estamos en una cultura de muerte. Hoy se legaliza que
los padres maten a sus hijos con el aborto, y se está legalizando que los hijos maten a sus padres en la eutanasia. Es una verdadera cultura de la muerte, sin lugar a dudas. Por eso estamos batallando contra esta ley, porque entendemos que no es adecuado este desarrollo cultural que estamos viviendo. Exacto. ¿Hay alguna pregunta más, Jorge, que estaban haciendo? Apolo Landa, también Aníbal del Águila, qué privilegio de Perú, tenemos unos cuantos referentes de la salud allí. Según el proyecto de ley, ¿desde qué edad, pregunta Aníbal de Perú, desde qué edad se permitiría solicitar la eutanasia? Bueno, el proyecto de ley, Aníbal, solamente es para quienes tienen sufrimientos insoportables y están en un periodo mal llamado terminal de su vida. Solamente la ley contempla eso. Pero, como dijo muy bien el doctor Germán, evidentemente que la pendiente resbaladiza luego va a tener por objeto también dar derechos a otros que no están en ese grupo etario, ¿no? Sin lugar a dudas, y esto va a terminar poniendo la posibilidad de que cualquiera se quite la vida a cualquier edad, y ese es uno de los peligros. Sí, el proyecto habla de mayores de edad, o sea que a partir de los 18 años para arriba, o sea que los menores de edad ni siquiera a través de los padres pueden pedir la eutanasia. Solo mayores de edad. ¿Otra pregunta, Gloria, tenemos? Comentarios, apreciaciones, ¿no? En cuanto, bueno, felicitando a los expositores por, bueno, cada uno desde su mirada y saber. Decía también uno de ellos, bueno, deberíamos formar un grupo WhatsApp, ¿no? Para poder seguir generando, bueno, este pensamiento y esta reflexión sobre un tema tan, tan importante. Sin lugar a dudas que toca a la vida, que toca a la muerte y a decisiones muy importantes, ¿no? Dice acá Debbie, se le da la oportunidad al paciente de reflexionar. A ver, Jorge, si le podés. ¿Y cuál es la pregunta? Perdón, que yo no la vi esa pregunta. ¿Se le da la oportunidad al paciente de reflexionar sobre la decisión como en el aborto? ¿Quiénes intervienen en esto? Bueno, Debbie, en principio, Federico, tú me corroborás que tenés el proyecto de ley claro. En principio es voluntario y a pedido del paciente, y a pedido a su médico tratante, en el cual la ley no prevé la objeción de conciencia, como se dijo anteriormente, porque según la ley, según el primer proyecto de ley, como no es obligatorio, no es necesario que el proyecto contemple la objeción de conciencia. Uno no necesariamente tiene que objetar en su conciencia, sino ya de entrada puede decir que no, y no está obligado a realizar eutanasia. Tiene que ser en consenso con su médico tratante, y tiene que tener también el aval de otro médico para poder realizar. Si querés confirmar esto, Federico, ¿algún comentario más que tú tengas? Sí, o sea, luego de que se le solicita al primer médico, ahora lo de los médicos, se le pide a otro médico que corrobore 15 días, y después a su vez tiene 3 días más para que dé la decisión definitiva. O sea, que hay un plazo. Hay un tiempo prudencial. Prudencial, sí. Acá es muy importante lo que traen dos comentarios. Me dice, yo me sentí obligada por los médicos de tomar una decisión respecto a la vida de mi madre. Y hay una pregunta del doctor Steve Span de Estados Unidos, que él hace esto. ¿Cuál es el rol del médico en impartir esperanza? Adelante. Bueno, hemos hablado quizá bastante desde el punto de vista clínico, tanto médico y tanto médico. Acércate un poco más a la computadora, Sandra, que no se te escucha bien. Desde luego que
la medicina es la más humanística de la ciencia, porque es un ser humano al dolor, al sufrimiento de otro ser humano y de su familia, su entorno. Rescatamos la oportunidad maravillosa de nuestra como médico, que es la vida de la persona en esa situación, pudiendo justamente acompañar, aportar el afecto, la compañía, el compromiso de permanecer hasta el final, la esperanza. Aquellos que tenemos desde luego que nos sentimos respaldados infinitamente de poder decir ese mensaje de esperanza, la vida que Jesús dio y nos ha permitido y la cual tenemos. De manera que yo agradezco a los demás por haber creado este aspecto tan importante, dado que ya en la ley de cuidados paliativos se habla de la dimensión espiritual que van a tener estos cuidados paliativos. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere aportar? Sí. Obviamente que sí, adelante, Germán. Brevemente nomás, con respecto de la esperanza del médico, tiene la importancia de cómo aborda al paciente en cada instancia, de cómo él se preocupa. Muchas veces las personas derivan, por ejemplo, a un tratamiento o a que elijan una opción sin haberse tomado el tiempo de explicarle la patología, explicarle cuáles son los pasos, explicarle que va a estar acompañado, de que tiene valor, de que es respetable lo que él decida, de sentirse amado, de sentirse acompañado ante todo ese proceso, no solamente solo, sino también con la familia. El poder trabajar como médico con el equipo, con el psicólogo, con el psiquiatra, con todos los colaboradores que dan esa mirada al paciente en esa etapa, en el cual, sobre todas las cosas, le da valor, lo que hablábamos un poco, que es intrínseco de la dignidad en la persona. No simplemente ser un desecho, decir, mira, no hay más solución, te damos esta opción fácil, rápida y barata, y la eutanasia, sino dedicarle tiempo a escuchar qué es realmente lo que le duele al paciente, qué es lo que realmente le preocupa al paciente, para juntos trabajar e ir luchando ante esas adversidades que se le presentan. Muchas gracias, Germán. Aquí tenemos otra pregunta, un comentario que me parece importante poder señalarlo porque es la contrapartida de todos los argumentos que estamos barajando en esta noche, y es, ¿dónde queda la autonomía del paciente? Federico, ¿podés contestar esto? Porque ese es uno de los argumentos, y Germán lo dijo también, que la autonomía del paciente es esa flecha hacia abajo que tú dibujaste, ¿no? En la muy buena transparencia que pusiste, es un argumento donde la pendiente es muy resbaladiza. Entonces, la pregunta que yo me hago es, y le formulo es, ¿hasta qué punto el paciente tiene autonomía en un momento tan difícil de su vida? Si tiene la autonomía propia porque nosotros tenemos una ley que permite en el Uruguay no tener la posibilidad de tener métodos sofisticados y un fustigamiento terapéutico al final de nuestros días. Eso lo podemos firmar delante de un escribano, en la historia clínica. En la historia clínica de los pacientes figura la ley, hay una ley determinada donde claramente uno puede decir, no quiero que me fustiguen al final de mi vida. Bueno, eso forma parte de la autonomía, pero en el momento final de su vida, el paciente puede tener una autonomía, puede tener libertad para poder decidir. Bueno, lo que habíamos visto allí es que la autonomía queda limitada al hecho de disponer de su vida, ¿no? O sea, habíamos hablado de que no había una norma constitucional que habilita a la persona a un derecho a disponer de su vida. Entonces, ¿cuál es el punto?
no hay una, o sea, la autonomía del paciente tiene que ver en cuanto va el tratamiento, si va a tomar el tratamiento médico o no, pero no en cuanto a la disposición de su vida. Allí no puede, allí no él no tiene una autonomía. De hecho, inclusive el artículo 44 de la Constitución de la República habla de que todo habitante tiene el deber a la salud, o sea, que tiene el deber de seguir los tratamientos médicos. Así lo dice el artículo 44 de la Constitución. Entonces, no habría una autonomía tan amplia en cuanto a la disposición de lo que es el derecho a la vida, ¿no? Gracias, Federico. Dice otra de las apreciaciones, a ver si entendí, si una persona tuviera una clase de trastorno psicológico, una depresión aguda, ¿podría solicitar que se le practicara eutanasia? ¿Sería tomado en cuenta? ¿O solo en caso de enfermedad terminal? No sé si entendí mi pregunta. A ver. Lo que pasa es que pueden estar las dos cosas, ¿no? Joyce, adelante. No, que pueden estar las dos cosas, la enfermedad terminal y una depresión, digo, en realidad. Lo que la ley prevé es el sufrimiento insoportable. El problema es, ¿qué definimos con sufrimiento insoportable? Porque también un chico de 20 años, cuando pierde su novia o la deja, también tiene un sufrimiento insoportable. Y no es terminal. Entonces, hay que tener cuidado con esa definición de sufrimiento insoportable, porque eso es tan ambiguo que también una depresión profunda y que no es terminal, sino que puede ser transitoria con un método terapéutico, con antidepresivo, con electroshock, con lo que sea, la persona puede revertir su cuadro depresivo y no es terminal. Pero no habla habla de sufrimiento insoportable. Eso es muy subjetivo. Exacto. Peligroso. Sí, Laura, adelante, Laura. ¿Qué ibas a decir? Es insoportable no quedarnos desde la subjetividad del equipo, ya sea psicológico o psiquiátrico, ¿no? Porque hay un momento que no va a ser tan real que vamos a percibir. Voy a decir, no, está un melancólico, te lo va a pedir, te lo va a venir, te lo vamos a tener que ver qué va a pasar con el suicidio asistido. Si se va a legalizar, se le va a dar la oportunidad o no, frente a que a veces muchísimos tratamientos no hacen nada. ¿Cómo esa libertad que se te va a dar? Que creo que es más que una libertad. ¿Ibas a decir algo, Sandra? Claro, volvemos al tema aquel de que si esta es la eutanasia, que es una cuestión de libertad personal, porque se reconoce a una persona que está en una situación límite de enfermedad en etapa paliativa y no se reconoce la libertad de solicitar su vida a cualquier edad, por ejemplo, de ahí de que la libertad es la que decide. Muy bien, Gloria, si te parece, podemos ir concluyendo en esta noche. Sí, exactamente. Bueno, quedaron preguntas, queremos decirles, Jorge, ¿no? Y en nombre de la institución, de que tenemos los canales, las redes, tanto en el Facebook, Instagram, como la página web, para escribir sus preguntas y poder tener respuesta desde nuestros profesionales también, porque es un tema enorme, tan importante, tan sensible, y que claro que habrán quedado muchas otras preguntas. Abrimos los canales de la comunicación a través de las redes para que nos escriban con sus preguntas, y quedaron pendientes algunas, y bueno, y nuestro equipo de profesionales gustosamente va a poder responderles, ¿sí? Quizás podemos pedirle a los expositores si tienen una última palabra. Artur, quizás también, si tú querés agregar algo más. Sí, bueno, yo quería decir que frente a los proyectos... Quisiera agradecer a CUP
por haber armado este programa. Creo que es un tema sumamente importante, tanto a nivel de iglesias como instituciones evangélicas, instituciones de salud, y que creo que tenemos que estar todos muy enterados de cómo van las cosas y cómo va a terminar esta nueva perspectiva o esta nueva ley que se está generando. Hay una cosa que va a incidir mucho en el futuro, en el funcionamiento tanto de las instituciones evangélicas de salud como también en las iglesias. Así que les agradezco mucho y estamos a la orden de ustedes en lo que podamos colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo Tosi, referente del Hospital Evangélico y de nuestras iglesias evangélicas también. Muchas gracias por su participación y sus palabras de estímulo. Muchas gracias. Adelante, Arturo. Sí, frente a los proyectos de ley para habilitar a la eutanasia en nuestro país, los legisladores pueden verse tentados en votar a su favor, en nombre de la libertad, la compasión y para permitir esta opción ante un problema de difícil resolución. Se apoyan en que muchas personas en nuestra cultura creen en la libertad de disponer de su vida frente a situaciones de sufrimiento insoportable e irreversible. Y se pretende habilitar al médico, y aún pasando por encima de su propio código de ética médica, para poner a disposición del solicitante conocimiento y drogas para lograr dicho fin. Como organización ACUPS hemos aceptado el desafío de presentarnos a hablar frente a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Parlamento para exponer y manifestar nuestro punto de vista contrario a los proyectos sobre la habilitación de la eutanasia. Creemos que este proyecto no sería de bendición para la nación, por los argumentos ya expuestos y porque conlleva a tomar atribuciones a quien solicita y a quien responde, que como seres humanos no nos corresponden, atribuciones que no nos corresponden. En el último capítulo del libro de 1 Samuel está el relato del fin de la vida del rey Saúl, quien toma la decisión de cometer suicidio al enfrentarse a la posibilidad cierta de una muerte indigna. Y en el capítulo siguiente, 2 Samuel 1, está la condena que recibe quien hace alarde a través de una historia mentirosa buscando beneficio propio de haberle asistido al rey Saúl en tal decisión. El rey David expresa el veredicto de Dios: has levantado tu mano contra el ungido de Dios. No nacemos ni hemos de salir de esta vida por voluntad propia. Es cosa de Dios. Es como una reflexión. Muchas gracias, doctor Artur. Muchas gracias. Por estas palabras finales que vienen muy bien a esta conferencia. Y entender lo que decía un profesional, y cerrando con esto, un médico psiquiatra con mucha experiencia, muchos años en el acompañar personas en estados terminales, decía esto: hay mucha vida en la enfermedad y en el dolor, porque de ellos mucho se aprende. Solo a Dios le pertenece la vida y la muerte y el sentido. Así que, cerrando con toda esta reflexión de toda esta hora y media, donde ese fue el deseo, el aportar para seguir reflexionando, defendiendo la vida, como decimos, desde nuestra concepción, desde la muerte, desde la concepción hasta la muerte natural, y bueno, sabiendo la esperanza que tenemos más allá, ¿no? Y es esa esperanza en ese Dios en el que creemos, dador de la vida, y que bueno, solo a Él le pertenece cuando hay un fin. Bueno, y esa es nuestra postura también como profesionales cristianos, dando gracias a Dios por la oportunidad de poder hablar todo este equipo con tantas personas de tantas naciones, sabiendo que la defensa de la vida es lo primero a lo que nos llama Dios. Muchas gracias en nombre de ACUPS, y
queremos presentarles la próxima conferencia que va a ser en el mes de agosto, segundo lunes de agosto, lunes 8 de agosto a la misma hora 20, de la conferencia Nostalgia versus Alegría. Acá tenemos personas y amigos de toda Latinoamérica. En Uruguay siempre se asocia el mes de agosto con la noche de la nostalgia, ¿no? Y quisimos aportar desde la reflexión de lo que implica la nostalgia como estado anímico en su parte positiva, negativa, pero versus la alegría. Sabemos que hoy la alegría, el humor, tiene un poder terapéutico muy importante. Así que bueno, va a ser llevado adelante en el mes de agosto, del cual todos están invitados y estaremos enviándoles justamente la invitación para todos. Estén atentos, segundo lunes de cada mes, ACUPS tendrá su conferencia a la hora 20. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y gracias a todos los expositores por el gran trabajo y profundización que han hecho.